luchan en el acierto o en el error, frente a la injusticia de las sociedades en las que nos toca vivir, quienes discrepamos con el mundo en el que vivimos. Lo hacemos desde ciertas cuestiones afirmativas. Una de ellas es la vida y la felicidad humana. Estas cosas estaban inmanentes, nacían en nuestra propia lucha. Nosotros nos sentimos íntimamente felices, no porque no hayamos cometido errores. Hemos cometido cantidad de errores porque hemos vivido mucho. Pero todo lo que hemos vivido, lo hemos vivido con fuerza, con ganas de vivir. Sandito, bueno, sonido corre, cámara, gato. Rollo 5,7. Nuestra lucha, ayer, hoy, continuará, más allá de los años de vida que puedan quedarle a esta y aún a la otra generación. Pero al socialismo llegaremos. Y una ciudad se puede sacar. Es difícil. Vende pechera, vende El pechera. camino es uno menos, más. Agradecerle mucho a ustedes, a los muchachos, que vengan a escucharnos. ¿Por qué? Ya lo he dicho por ahí, en los árboles viejos llevan mucho tiempo muriéndose lentamente. En cada primavera le salen algunas ramitas verdes todavía, porque se van yendo despacio. A mí, yo cuando veo muchachos jóvenes que tienen el despertar de la vida y los desafíos por delante, me pasa lo mismo que a los árboles viejos. Es como una primavera. Porque se precisan abuelos también. Porque hay que transmitir el destilado de los años que hemos vivido a las nuevas generaciones, no con la pretensión de que nos entiendan, sino apenas que recuerden, y algún día, cuando ya empiecen a dejar de ser jóvenes, recuerden los porqué de consejos que se escuchan pero no se siguen, porque los hombres no aprendemos con la experiencia ajena, por desgracia, aprendemos con el dolor que vivimos. Pero se aprende mucho más del fracaso que del triunfo. Los triunfos envalentonan, nos ponen orgullosos y hasta vanidosos. Los fracasos, si no nos sepultan, si nos volvemos a levantar y volver a empezar, nos enseñan mucho, muchísimo. Y cuando seas joven, se van a tener fracasos. Fracaso en el amor, fracaso en el trabajo, fracaso en amigos que pensábamos que eran y no lo eran tanto, o la vida les jugó trampa. Y hay que aprender a sobrevivir con eso, sin pasar cuenta, viviendo hacia adelante. Por todo esto, soy yo que le tengo que agradecer a ustedes que estén acá. Son ustedes que me hacen
un inmenso favor, porque yo estoy en el tiempo en que empiezo a despedirme. Ustedes están en el tiempo en que tienen que hacerse hombres y mujeres. Lo van a hacer. Y les va a caer la responsabilidad de navegar en un mundo que va a tener cambios muy duros. Estamos en la puerta de una nueva revolución del trabajo que va a influir en toda la sociedad. La masificación de las máquinas inteligentes, los robots sustituyendo al hombre en muchísimas tareas y el hombre luchando por el desarrollo de bienes públicos, por acortar la jornada del trabajo, por ganar ciertos derechos, y la economía con contradicciones. Los más lúcidos, porque los nuevos medios de comunicación. ¿Y por qué me parece que es esencial? Porque si no la gente deja de creer en la gente. Y creo que el peor mal para un pueblo colectivamente es no tener esperanza, no creer en algo. Los seres humanos tenemos que creer en algo. Es una característica antropológica del hombre. A lo largo de las edades, en cualquier tiempo y en cualquier lugar de la Tierra, los grupos humanos inventaron una religión en la cual creer. Y no existe utopía mayor que una religión. ¿Por qué lo hace la criatura humana? Porque necesita creer. Colectivamente como sociedad tenemos que creer. Y nuestra enfermedad contemporánea es que tendemos a no creer en nada. Y como no podemos creer en nada, nos semi-enamoramos de una camisa, de una marca, de un auto, de cualquier cacharro, de cualquier porquería. Porque en definitiva no podemos creer. Y creo que este es la crisis más grave contemporáneamente. Reflotar ese nivel colectivo de amor a la vida me parece esencial. Finalmente, muchachos, a ustedes les va a tocar vivir un mundo distinto y tendrán la responsabilidad de luchar en él. No va a ser una hamaca paraguaya que se mece con el viento. No, la vida es lucha. Todo progreso social siempre costó lucha. Desapareció la esclavitud porque hubo gente que luchó, desapareció. Las 8 horas de trabajo un día se reconocieron porque hubo gente que luchó y murió por ella. Toda la jubilación, todo progreso humano significó gente que luchó. Y gente que luchó colectivamente y que hizo corrientes de pensamiento. Así ha sido desde la antigüedad. A ustedes les va a tocar o resignarse o vegetar o luchar. Eso va a depender de la decisión que tome cada cual en su cabeza. Insisto, mucho más importante que triunfar es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. La vida siempre es volver a empezar hasta el momento que nos vamos. ¿Por qué? Porque es la forma más hermosa de vivir feliz. Para ser feliz hay que tener compromiso con la vida misma y agradecer el hecho de haber nacido. Estoy a la pregunta que puedan hacer con esta desafío. Algunos dijeron que sí, que fui un presidente pobre. Yo no soy pobre, soy sobrio. Aprendí a vivir liviano equipaje, vivir con lo necesario, con lo justo, para tener tiempo libre y dedicárselo a las cosas que me conmueven. Si me hubiera complicado con una vida material, mucho cacharro, mucha cosa, ya tengo que cuidarla
y me sobran 3 piecitas al baño, porque lo limpiamos con la patrona ahí, pim, 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 ta. Se acabó. Se acabó la historia. Y dice, pero anda con un auto viejo que tiene 30. No preciso más, porque tiene repuesto hasta en la farmacia, no paga casi nada de patente. Y yo soy un viejo, y un viejo a 140 kilómetros, un peligro. ¿Para qué? ¿Para qué voy a tirar? Es decir, razonar y sacar la cuenta del sentido de utilidad. Y no meterme a comprar un auto que tengo que pagar una fortuna de seguro y de patente. Y después lo tengo parado. No. Bueno. Por todo eso han dicho que soy un presidente pobre. Para los aymaras, pobre es el que no tiene comunidad. Y yo cada vez tengo más comunidad. Tengo más amigos en el mundo. Cada vez estoy menos solo. Y esa es la mayor riqueza que se puede tener en la vida. Por eso me parece que estas cosas importan también. Cometan los errores de su tiempo, no los nuestros. ¿Cuál fue el error fundamental de nuestro tiempo? Que soñamos y creímos a pie juntilla que cambiando las relaciones de producción y distribución íbamos a tener un hombre nuevo y distinto. Ingenuo de nosotros nos olvidamos del papel de la cultura y no comprendimos que si no cambia la cabeza no cambia nada, aunque cambie la apariencia del mundo material. Y que construir una sociedad mejor es construir una cultura mejor, valores mejores. A medio camino. La vida significa contribuir en algo a mejorar la civilización que le vamos a dejar a los que convoquemos a la vida. Antiguamente se educaba que bueno, que la vida humana era un valle de lágrimas y que de aquí íbamos a otro lado. Todavía hay algunas religiones que hacen la apología de los que mueren en la guerra van a vivir. Sí. No, mejor, acá está el paraíso y el infierno. Aquí está todo. Y hay que luchar para que la vida de cada uno de nosotros transcurra con el margen mayor de felicidad. ¿Y qué es ser feliz? No es un problema sensorial de sentir felicidad en la piel. Es problema de equilibrio, de dar gracias a la vida, de tener alegría de vivir, de comprometerse con la vida. Es precisamente darse cuenta que ese milagro de vivir se llena y tener el coraje de cantar de mañana como hacen los pájaros cuando amanece, que agradecen a la vida y después salen cada cual luchando en su pitancia. Y es bueno recordar esto, muchachos. ¿Por qué? Porque lo central de la felicidad son cultivar los afectos. Y los afectos los dan las cosas vivas, no las cosas inertes. Pero para cultivar afecto hay que tener tiempo. Y para tener tiempo hay que recordar que en nuestra vida tenemos que trabajar para vivir, porque si el que no trabaja está viviendo a costa de alguno que trabaja. El que no trabaja directa o indirectamente está consumiendo el esfuerzo de vida que ha hecho otro. Pero a su vez, la vida no se hizo para trabajar. Hay que garantizarse el tener un tiempo libre para cultivar los afectos. ¿Cuáles son los afectos? La familia, el cariño, los hijos, el puñado de amigos. El tener tiempo para mirar una tarde de sol o pescar una anguila en un arroyo, no sé. Esa es la libertad. Ser libre significa
tomar la decisión de usar el tiempo de nuestra vida en lo que se nos ocurre, sin perjudicar a otros. Porque es una palabra linda la libertad, pero mira, queda en el aire de las cosas abstractas. Mientras tienes que trabajar para parar la olla, para comer, ahí estás cumpliendo con una obligación por el hecho de estar vivo. Eres libre cuando tú eliges en qué gastas ese tiempo y ese margen. Pero si no te aseguras ese margen, el mercado te puede robar todo el tiempo de tu vida, porque te impone. Es una cultura que nos rodea, compre esto, compre el otro. Y precisas, tienes que tener el busito con el cocodrilo y los championes de marca. Y si compras el autito, tienes que comprar otro que sea más grande. Y si es alemán, mejor. Y así sucesivamente. Y si tienes una casa en un balneario aquí, no, tienes que conseguir la casa en Miami. Y tienes que codearte y así no paras nunca más. Como decía Séneca, pobres son los que precisan mucho. Si no te pones un límite en la cabeza, el mercado te chupa la vida. Y puedes caer en la tontería de decir, yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero resulta que le faltas tú. Que no puedes perder 2 horas de salir con tu hijo a caminar por la calle y enseñarle esto y el otro y jugar con él. Porque no tienes 2 horas libres, porque tienes que andar así. Guarda con esa es la plaga de nuestro tiempo. Nos condena la soledad de adentro. Podemos estar adentro de la multitud, pero sin rueda humana, sin intercambio, sin amigos, sin querer, sin relaciones afectivas, la vida no puede ser nunca feliz. Y digo esto porque la mayor cantidad de muertos son los suicidios, superan a los muertos de todas las guerras en el mundo actual. Hay más muertos por suicidio que la suma de los muertos de la guerra más la suma de todos los homicidios del mundo. ¿Por qué? Es el único animal que atenta contra su propia vida. Quiere decir que algo pasa acá. Si la vida es el valor mayor que podemos tener, atentar contra la vida significa que la vida se nos transformó en una carga, en una negación, en un sacrificio. Algo está fallando y este es un problema cultural. No es un problema de riqueza o de pobreza, es un problema de felicidad. Por eso, muchachos, vale la pena hablar de estas cosas. La enseñanza que recibimos es buena para que intentemos ser útiles, no es suficiente, porque la enseñanza tiene que desarrollar en última instancia la pureza de nuestros sentimientos. Hasta cierto punto, el hombre, hasta cierto punto, dentro de ciertos límites, el hombre puede torcer o buscar trazar el rumbo de su vida. O nos dejamos llevar y el mercado nos lleva de acá y nos gobierna. Y nos transformamos en pagadores de cuota. Y vivimos toda nuestra vida pagando cuotas y debiendo. Y no tenemos otro horizonte. O compramos y vivimos con lo necesario, pero nos reservamos un margen para vivir. Si no podemos cambiar el mundo, y no es fácil cambiar el mundo, yo me metí en ese sueño y me costó 14, 15 años de cana. No
no es en línea recta y hay que luchar por cambiar el mundo, por mejorarlo. Sí, cada cual puede mejorar su propio camino en la existencia. Eso está al alcance de la mano, pero hay que tener fuerza de voluntad. Y fuerza de voluntad de hacer un balance todos los días. Cuando te sientas en la cama, está de moda hacer gimnasia, ¿verdad? Educar el cuerpo. Hay que educar esto también. Hacer un balance de 5 minutos todos los días. Lo que hice hoy, ¿está bien o está mal? Enfrentar el juez que llevamos adentro, que funcione el juez. Él nos va a ayudar. Pero para eso hay un balance. Estuve bien con Juan y con María cuando le hice esto, le dije el otro, o estuve mal. Y si tienen en cuenta lo que dije antes, que uno aprende más de los errores, se van a dar cuenta que en ese ejercicio nos vamos mejorando a nosotros mismos. Hay que luchar, si queremos un mundo mejor, luchar en cada uno de nosotros de ser un poco mejor, de no dejarnos arrastrar por la pérdida de valores, aprender a conocernos y aprender a dominarnos, aprender que tenemos un sinvergüenza adentro, pero también tenemos un tipo solidario, y hacer primar la figura solidaria y sana de la especie humana frente a la figura egoísta que también llevamos, porque la naturaleza con inteligencia nos los pone adentro para que peleemos por nuestra vida. Eso se llama construir civilización. Nos sacaron y nos distribuyeron en unidades militares por año en el interior y nos cambiaban de lugar permanentemente. Estábamos 4 o 5 meses en una unidad aislado, casi sin trato humano, en condiciones realmente difíciles. Y diría que hasta penosas. No me gusta hablar mucho de esto. Y no me gusta hablar porque nadie, quien lucha en el acierto o en el error, quien se enamora del cambio social y se considera revolucionario, tiene que tener el riesgo de la muerte y de la prisión como una de las eventualidades. Pero el hombre es un bicho raro, hay gente que arriesga la vida por manejar un auto a 300 kilómetros. Arriesgar la vida por una causa hermosa parece bastante más racional. Una persona que piensa cuando está encerrada en una habitación de 2 metros cuadrados en la cárcel. Bueno, tú puedes estar encerrado, el cuerpo, pero todavía no pueden encerrar tu cabeza, tu imaginación, tus sentimientos. Entonces, para resistir puedes organizarte el mundo. Caminas 3 pasos para allá y 3 pasos para acá. En ese caminar sacas la cuenta de los kilómetros que haces y dices, cada día camino tantos kilómetros para más o menos mantenerme y no votar. Y buscas algún rasgo de vida. Puedes observar que las hormigas pueden gritar. Esto es literal, la gente no me cree. Pero si agarras una hormiga negra y la pones acá, vas a ver que chilla y que grita. Y te puedes entretener con las telas de araña, viéndolas tejer, o guardar una amiguita para que unas ratas se acostumbren a venir a determinada hora a comer. Todas esas cosas tienen una dignidad enorme, son vivas. O unas ranitas a las que les pones un vasito para que se bañen, de esas ranitas pequeñas de salsa.
y puedes construir herramientas con tu cabeza. Y si te dejan leer, puedes construir un mundo. A mí me dejaron leer después de 7 años, sin libro. Pero me dejaron leer ciencia. Y entré a leer química, física. Y anduve medio alucinado. Pero por suerte un día me vino una señora que decían que era psiquiatra y yo cuando la vi que estaba peor que yo. Y me curó la sola visión porque dije, si sigo el camino de esta que te frito. Y me puse a pelear contra la locura incipiente y la dominé escribiendo porque ahí ya fue por esa razón que me dejaron leer ciencia y escribir y dominar mi imaginación. Pero te quiero resumir esto. El tiempo que estuve preso fue tal vez el que más aprendí. ¿Por qué? Porque repensé lo mucho que había leído cuando era muy joven. Y una cosa es leer, y otra cosa en la vuelta de los años volver a darle vuelta. Una cosa es leer y otra cosa es rumiar el pensamiento. Allí fui descubriendo cosas que me fueron cambiando y la manera de ver y enriqueciendo. Por eso no tengo ningún mérito. El mérito es de la circunstancia. Si yo no hubiera vivido una peripecia tan dura, no hubiera recibido tanto beneficio. Es por eso que les dije en algún momento, se aprende más del dolor que de la bonanza. Y por eso afirmo la vida y defiendo la vida. Invito a la gente a tener coraje de vivir. Lo que no significa no tener dolores, no tener caídas, no tener frustraciones, no. Significa superarla y sacar partido de cada dolor y de cada frustración. Pero bueno, esa fue la vida de esos años. Preguntas por ahí, que había por ahí alguna, Víctor. Y nada tiene valor como eso, porque la paz es por venir. Y lo otro pasó. Y sabes una cosa, nadie te puede devolver lo que perdiste. Lo que perdiste en un calabozo, lo que fuiste como tratado como tarro al basural, y otras cosas. En la vida hay que aprender a cargar con una mochila de dolor, pero no vivir mirando la mochila. La vida hay que mirarla hacia adelante. Cada madrugada amanece y la vida es por venir. Y es tan hermosa la vida que hay que defenderla y hay que quererla. Y transmitir, puedes caer 1000 veces. El asunto que tengas la fuerza y el coraje de volverte a levantar y volver a empezar. Y el volver a empezar es una actitud general que hay que pregonar en la vida. Los únicos derrotados en el mundo son los que dejan de luchar y de soñar y de querer. Y es la diferencia que tiene la vida humana. Se le puede dar un contenido. Nos falta generosidad. Hay fenómenos que son lisa y llanamente. Los hombres se enamoran de las mujeres se enamoran de los hombres. El mundo está hecho así. Y eso pasa en cualquier circunstancia. Si lo intelectualizamos,
demasiado. Perdemos la poesía de la vida. En el peligro, en la inseguridad, creo que a los hombres se les multiplica más la necesidad del amor. Tal vez por una instintiva razón de seguridad. Es una manera de querer la vida. Ya soy un viejo y me contemplo en los años potros que se fueron. Y bueno, la compañera es un refugio de las tensiones y viceversa. Siempre que hay una situación de guerra, hay muertos. Eso es una ley de la historia y de los dos lados. Nosotros, la precaución que tomábamos era que no hubiera muertos civiles. Después la dinámica de la lucha llevó a que hubiera algunos enfrentamientos y que hubiera algunas muertes decididas, o sea, ejecuciones que le llamamos nosotros. Sí. Pero siempre buscamos, en el caso de las ejecuciones, por ejemplo, hicimos un estudio pormenorizado de la persona y de las razones por las cuales debía ser ejecutado. El caso de Mitrione, por ejemplo, que era un agente del imperialismo que había estado enseñando en Panamá, en Brasil, y había venido a Uruguay a enseñar técnicas de interrogatorio y de tortura, era un personaje claro, ¿no? Que estaba claro que él tenía que ser, es decir, que era dañino para la población del Uruguay. O sea que usted sí escucha a Lucía. Sí, siempre. ¿Quién es Lucía? Sí, porque yo ya tuve la oportunidad de conocerla, pero ante los ojos de Lucía, Pepe, mi compañera, hace muchos años que me acompaña, me soporta y... ¿Sabe una cosa? A mi edad el amor es una dulce costumbre. Dulce costumbre. Pero eso se puede interpretar como bien o como que No, es más fuerte la costumbre que el amor. es que ¿quién le dijo que el amor no termina siendo una costumbre? La vida tiene etapas, ¿verdad? Yo estoy cerca de los 80, me faltan 2 años para tener 80. Mi tiempo es distinto al suyo. Ya llegará, no se aflija. Ojalá que cuando llegue tenga el refugio que yo tengo. Cierto. Yo sé que hay viejos verdes que se dan la viaba y se quieren acomodar de acá y de allá, pero los años no se sacan. Lo mejor es tener el realismo de construir con ellos. Proyecto de vida, un amor que traspasa los años. Que es distinto y bueno, los años son invitados de piedra que están ahí y la vida es tan hermosa, tan hermosa, que vamos pasando por etapas, pero vale la pena vivirlas todas. ¿Y cuál es la virtud que usted más admira de Lucía? La paciencia sistemática como la gota de agua, Ella le recrimina algunas cosas, por ejemplo, yo le preguntaba, Lucía, ¿qué le dijo usted al presidente, a su esposo, cuando salió a la luz pública este comentario sobre Cristina, ¿verdad? Que usted... Se rió. Se rió, pero creo que me dijo que le dijo a usted que tenga cuidado con los micrófonos abiertos. Sí. Hay momentos en los que usted olvida que es presidente de un país. Tú sabes que yo viví muchos años preso, 30 años entre los dos. Entonces... Pero separado. Sí. Naturalmente. Y aprendimos una cosa, a vivir liviano en equipaje, ¿sabes? Y dicen que soy un presidente pobre, que era un presidente pobre. No,
Pobres son los que precisan mucho y viven en lo que... No, no. Pero cada cual tiene sus manías. ¿Qué le vamos? Tú no puedes, porque tuviste la desgracia de ser rey. Te pusieron arriba de un florero, hermano. Bastante simple, se iniciaba una legislatura. El personal y fundamentalmente la Guardia de Seguridad que trabaja en el Palacio no tiene por qué conocer fundamentalmente a los nuevos diputados. Como yo acostumbro a moverme en una motito, porque entre otras cosas, ¿para qué usar un motor 1500 centímetros? En este mundo, cuando con un motor de 80 centímetros uno se puede trasladar. Y vine a estacionar la motito al lado de una garita donde el personal policial tiene un puesto de guardia. Como no me conocían, me dicen, mire que no se puede dejar acá, esto está reservado a los diputados. Y entonces yo le dije, bueno, aunque no lo parezca, muy consciente que mi estilo de vestir y todo lo demás no condice con una tradición, le dije, mira, aunque no lo parezca, yo soy diputado y... Señor representante Maía. Señor representante Matos Pugliese. Señor representante Michelini. Señor representante Molinelli. Señor representante Mujica. Pienso que soy... Señor representante Nicolini. Para el conjunto del sistema, una especie de florero folclórico que sirve para demostrar la amplitud, entre comillas, de la democracia uruguaya. Como un florero, esos que se ponen para adornar una casa. La democracia como filosofía no es una cosa terminada jamás. Participar en el juego de la democracia liberal no significa estar de acuerdo con ella. También hay que reconocer que la democracia liberal, con los enormes defectos que tiene, es un paso mucho más adelantado que es tener que soportar el fascismo. Cuando salimos de la... Incorporé primero, que soy 10 minutos más vieja, nací 10 minutos antes. Y un poco a través de la militancia estudiantil. En ese momento en el Uruguay los estudiantes estaba todo muy efervescente y ahí me vinculé a los compañeros que había en ese momento y después ya como somos gemelas ya enseguida yo tenía que tener alguna forma de vincularme con mi familia y nos vinculamos, se integró ella. La primera tarea que me tocó a mí de falsificar documentación, que era muy buena la falsificación, la verdad que siempre supo engañar al enemigo. Se reprodujeron todos los documentos de uso nacional, la cédula de identidad, el pasaporte, documentos de libreta de conducir, de sociedades médicas, de club deportivo, porque cuando te piden documentos, si tú abres un portadocumentos, si tenés varios documentos, la persona piensa, no, esto todo falsificado es demasiado. Nosotros en aquellos años, por la década del 60, precisábamos muchos vehículos y preferentemente utilizábamos Volkswagen, escarabajos y también camionetas, Folky.
esencialmente porque, en primer término, las levantábamos de los lugares de estacionamiento que había en las calles. Eran muy comunes. Los compañeros que exploraron y trabajaron en el interior, por ejemplo, tenían que resolver el problema de los abastecimientos de comida para grupos guerrilleros poco numerosos que se movieran en ese lugar tan solitario, ¿no? En un país donde hay vacas. Entonces, el problema de la carne es el problema de la conservación de la carne. Los acomodábamos, le cambiábamos un poco, le retocábamos la pintura. Algunos de ellos le cambiábamos la numeración, le hacíamos libreta y los volvíamos a una especie de legalidad hasta que convenientemente los utilizábamos. A algunos se le ocurrió algún día la idea de que, bien, nosotros podíamos cazar vacas, comer lo que necesitáramos en el momento y cómo conservar después el resto de la carne sin que se descompusiera para que el grupo guerrillero tuviera autonomía. E inventaron la posibilidad, o se les ocurrió la idea, la posibilidad de... Se corrompe el que en definitiva se deja influir demasiado por el medio ambiente de la etapa civilizatoria en la que estamos, que triunfar es tener guita. Acá hay un problema en el fondo de idea. La corrupción es el camino corto de conseguir guita. Porque parece que se tiene como paradigma en la vida tener plata es triunfar. Aunque no se confiese racionalmente, se vive de esa manera. Y bueno, el problema está en el campo de las ideas. Esto es una batalla que es permanente, pero la corrupción ha existido siempre. Y existe mucho más en nuestra época, porque nuestra época es mucho más rica, tiene más medios. Y tiene un sistema empresarial esencialmente corrupto y que busca la fácil. El punto de arranque está en el sistema empresarial que para conseguir ventaja viene y aceita. Y tiene presupuestos para eso. Las multinacionales vienen a hacer acá cosas que les cuesta mucho más hacerlas en Europa. El Uruguay es muy chiquito y por eso es transparente, pero no transparente porque seamos de plástico o de cristal. Somos igual, somos. Lo que pasa es que acá no hay para mascar tanto como hay en la Argentina. Y se sabe todo más porque el pueblo es chico, chisme grande. ¿Solo una cuestión de oferta sería? Cuanto más grande, peor es. Mirá Brasil. La vida. Cuando el estar vivo es un milagro. Es el milagro más grande que puede existir para cada uno de nosotros por encima de cualquier otro bien. Aunque en el ir y venir no nos damos cuenta, o hacemos que no nos damos cuenta, pero no tenemos otro bien mayor que la vida. Y entonces, es posible que hayamos venido para transformarnos pura y exclusivamente en consumidores y pagadores de cuota. Es posible que tengamos un trabajo y estemos soñando con conseguir otro y otro. Si es posible porque no alcanza. Porque no nos alcanza nada, porque nos dejamos dominar por una cultura que necesita imperiosamente que antes que nada seamos consumidores. Que no le importa y no tiene por qué importarle la gente ni la felicidad, sino que es lo que importa es vender. Y si tengo el nacimiento de un hijo, es producto también de mercado. Y si me muero también me transformo en producto de mercado. Y así sucesivamente todas las etapas de la vida. Paremos un poco acá. No es el monumento al atraso y el estancamiento lo que quiero plantear. La lucha es contra el idiotismo de confundir felicidad con comprar cosas nuevas.
aunque nos lleva toda la inducción que está rodeado y que es funcional a la acumulación que está planteando esta civilización. Entonces, uno apela, sí, a los pensadores del pasado. ¿Cómo no apelar? Al fin y al cabo, esta discusión tiene rastros muy viejos. Cuando Aquiles le dice en el infierno a Odiseo que hubiera preferido haber tenido una vida larga y ser un cabrero, un criador de cabras, y no un rey glorioso. ¿Qué nos está diciendo la vieja literatura? Que nada vale más que la vida. Y si la vida es el primer valor, hay que sujetar toda la conciencia y nuestro proceder a favor de defender y afirmar la vida. Pero no es cosa de afirmar cualquier vida. Nuestra diferencia con el resto de los animales, con la vida vegetal, es que tenemos conciencia hasta cierto punto. Hasta cierto punto podemos orientar nuestra vida, pero eso depende en gran medida de nosotros mismos. Toda la enseñanza que recibimos para que seamos funcionales y seamos útiles, en el fondo útiles a la economía de mercado. Y creo que el hombre tiene que trabajar. Todo hombre y toda mujer deben de trabajar, porque si no trabajan están viviendo a costilla de alguno que trabaja. Es elemental. Pero no viniste a la vida solo a trabajar, viniste a vivir. Estás un momento de paso. Es tu única oportunidad de ser. Tienes una eternidad para no ser. Por lo tanto, el paraíso y el infierno están aquí. Y acá hay que pelear el paraíso y el infierno. Y contra el infierno. Y hay un paraíso posible dentro de nosotros. Si tenemos la capacidad de luchar por la redención primero de nuestra propia vida, toda la enseñanza que recibimos no se preocupa de cómo o con qué valores vamos a vivir. No hay un estudiante hoy que salga con capacidad elemental de hacerse cotidianamente una introspección, sentarse en el colchón antes de dormir o cuando se despierta y hacer un balance de lo que hizo en el día, 10 minutos, pensando, poniendo su juez de adentro, ¿estuve bien o estuve mal? Yo pertenezco a una generación de gente muy apurada, queríamos cambiar el mundo, cometimos el error de no empezar peleando por cambiar nosotros. No quiero que las generaciones que vienen se archiven de esto, porque podemos multiplicar la palanca del desarrollo, crecer, tener riqueza, estar ahogado en riqueza, ni saber lo que hacer con ella y seguir siendo una lacra. No, ese no es el sentido de... Porque la vida es hermosa, no hay que ofenderla. Es mucho lo que podemos hacer y debemos de hacer. ¿Significa esto despreocuparse del desarrollo? No. Esto significa que no podemos conformarnos con el desarrollo. Esto es como aquellos que dicen, la enseñanza y la cultura, lo arregla todo. Sí, lo arregla todo. Mirá, Alemania era la nación con mejor enseñanza en la década del 30 y el pueblo más capaz de toda Europa. Mirá cómo nos fue.
Mirá cómo nos fue. No, hermano. Ninguna felicidad será posible sin enseñanza efectiva y que nos eleve y nos dé conocimiento y herramienta, pero se precisa dirección política. No se puede renunciar al rumbo de la política en una sociedad. ¿Y qué nos pasa? Como se nos ha colocado que la sociedad de consumo es el escalón mayor de triunfo y que el asunto es comprar y comprar. Nuestras pobres herramientas, las que hemos podido descubrir en el juego de la democracia, los partidos, también se nos enferma porque se entrevera todo. Hay gente que va a buscar a los partidos políticos lo que tendría que buscar en la vida económica. Les gusta mucho la plata. Y no hay que detestarlo, pero cada cosa en su sitio. Bien clarito, a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política. ¿Quiere decir que en la política no hay interés? No, no. Hay interés, pero interés de otras cosas. Un terrible sentido del honor y una sed de cariño con la gente. Hay cosas que no te las puede dar la plata, por mucha plata que tengas. No puedes ir al supermercado a comprar más vida. Es inútil. Allí reina la democracia más absoluta. Muerte para todos. Tampoco puedes comprar la felicidad si no eres capaz de ganarla dentro. Y te puedo garantizar, si no logras ser feliz con poco, no lo lograrás. No está en lo mucho, está dentro de ti. Creo que esta es la imagen bíblica que nos quieren transmitir, que el hombre feliz no tenía camisa. Si la agarramos al pie de la letra, uno dice, bueno, sería mucho verano, haría una calor bárbara, no precisaba camisa. Pero así no hablan los libros sagrados, o que pretenden ser. Lo que nos quieren dar, porque esta polémica es muy vieja, pero nunca tuvo la vigencia que tiene hoy. Es estar contra la explotación del hombre por el hombre. Y otra cosa, no entender que el hombre tiene que trabajar en equipo y que dentro de esos equipos puede haber una cierta jerarquía y tiene que haber, pero tiene que ser de mutua delegación. ¿Hola? Oh, pará, que estoy en una reunión, llamame más tarde. Está. Esto es un teléfono prioritario. Son estos que se caen y que usan los obreros la construcción. Claro. Pero nosotros tenemos que apostar al desarrollo más global, más integral de la gente. La cultura es una parte de nuestra vida y tiene que ver con el reino de la sensibilidad, porque no solo somos interés y conocimiento, hay otras cuerdas adentro de nosotros. Entonces la cultura es parte de eso. A ver, ¿cómo te digo? A mí no me gustaba la música clásica cuando era gurí. No le daba ni pelota. Y me acuerdo que tuve una noviecita que le gustaba la música clásica, la empezó a llevar. Después perdí la noviecita, pero me quedó el gusto de la música clásica. ¿Entendés? Duró más la música clásica que la noviecita. Es decir, la cultura también requiere cierto grado de afinamiento, que desgraciadamente mucha gente no tiene oportunidad. La belleza y la estética existen, pero es importante que llegue al común de la gente. Claro. Porque la cultura es un componente de nuestra vida. Ahora, lo que pasa, que claro, como andamos desesperados por parar la olla, siempre nuestros recursos para la especialización cultural son magros, son pobres, son más bien miserables, y más bien lo que tiene éxito en la cultura son las cosas que se venden de masa, ¿verdad? Que no necesariamente son cultura, a veces son entretenimiento y nada más. Pero bueno, por suerte
Siempre hay una pata en la gente que me parece que la cultura está siempre presente. Un presidente demasiado poco común, demasiado raro, Yo sé que eso- cuando se reúne con los otros presidentes en las cumbres, en las Sí, reuniones, sí. ¿se ve como una especie rara dentro de ellos? Yo soy una especie rara. Es porque no puedo renunciar a lo que soy. Y soy hijo de mi peripecia. Es muy probable que si yo no hubiera vivido las que viví, no tendría esta manera de pensar. Soy muy sobrio. Soy muy sobrio por una manera global de ver el mundo y la vida. No es una improvisación. No es una pose, ni es una cuestión pasajera. Es una manera de ver la vida, andar liviano de equipaje, poco comprometido con las cosas materiales y más bien con menos que más. Sobrio, no quiero usar más la palabra austeridad porque en Europa la prostituyeron, dejan a la gente sin trabajo y parece que eso es austeridad. No, eso Ok. no es austeridad. O sea que cuando dicen que el presidente Mujica vive una vida austera, ¿usted no le gusta esa palabra? No, yo prefiero la definición sobria. A ver, ¿por qué? Porque tiene ventaja, porque soy rico en tiempo, en tiempo libre para hacer lo que a mí me gusta, que es lo que menos existe en los tiempos contemporáneos. Cierto. Entonces, si me complico mucho, tengo una casa muy grande, necesito servicio, jardinero, y esto y lo otro, y patatín y patatán. Después tengo que tener a alguien que se dedique a administrar. Y ese todo, alguien tiene que controlar para que no me afanen. Y así, y cada vez se hace más complejo. Es como las ciudades modernas, ¿verdad? Claro. Queremos arreglar el problema del tráfico, entonces las agujereamos por abajo, ponemos el tren, después va por arriba los ascensores, y necesitamos auto para llegar rápido, porque el disparate es permitir que la ciudad sea megalópoli. Ya los mayas lo tenían definido, una ciudad tiene una medida, y cuando iba a crecer más había que hacer otra de determinados kilómetros. Bueno, nuestra vida la complicamos tanto, que le queremos poner tanta cosa, que al final se nos escapa lo mejor de la vida, que es el tiempo, cuidando cosas y no gozando el milagro de la vida. Escuchamos el nombre de Uruguay en la prensa, es en positivo, es en algún proyecto de ley que ante los otros países se ve como de avanzada, de vanguardia. Ahora, ¿tiene algo que ver los 14 años en prisión con las enseñanzas que hoy a lo mejor tiene el líder José Pepe Mujica? Qué sé yo, las cosas que me enseñaron, por ejemplo, que las hormigas gritan. Las hormigas gritan. ¿Cómo es eso? Sí, es literal lo que le estoy diciendo. Hay que tener mucho tiempo para agarrar hormigas y ponérselas acá en el tímpano y sentir que gritan. Porque usted la tiene agarrada. ¿Usted lo hizo? Tan pequeñito, tan aparentemente humilde, pero tantos millones de años más viejo que nosotros que está ahí, ¿no? Entonces, le digo esto como anécdota, mucho tiempo para pensar, ir y venir. Me hice preguntas como esta. Tú perteneces a una escuela que se llama el socialismo científico. ¿Qué tan científicos somos? ¿Qué es el hombre? Es decir, ¿qué es lo que trae el hombre como disco duro de su naturaleza? ¿Y qué es lo que se superpone por el tiempo, por la civilización, por la cultura? Porque si no sabemos cuál es lo esencial de la criatura humana, mal podremos transformar nuestra civilización. No me pude dar respuesta a esta pregunta. Busqué en mi memoria y de las únicas cosas, no tenía libros que me pude acordar, eran de los trabajos de Engels, pero no me daban respuesta.
Cuando salí de la cárcel me puse a estudiar antropología y acudí a viejos amigos y compañeros buscando dar respuestas. Y ando dando vueltas en eso todavía. Encontrando esa respuesta. Espiritualidad. ¿Qué es la criatura humana? ¿Qué es la criatura humana? ¿Y qué tiene que ver la espiritualidad con la criatura humana? A mí me llama la atención, por ejemplo, que usted es ateo, no cree en Dios. ¿Aún en la cárcel no le venía algo de rezar por alguien que lo ayudara? Es que yo no sé si no creo en Dios. Ah, es agnóstico. A ver. Me he definido jocosamente como medio panteísta. Soy un admirador de la naturaleza. Yo me pierdo 2 horas caminando en el campo, mirando cosas increíbles que dirán, este viejo está chiflado. ¿Verdad? Por el gusto de mirarlas. La naturaleza para mí es un mensaje permanente. Por ejemplo, hay gente que no se puede quedar mucho en el campo porque hay la soledad. ¿Qué soledad? El campo es un conventillo. Está lleno de señales y seres cada cual en la lucha por su pitanza y hojitas que se inclinan un poco más buscando la incidencia. Hay todo un lenguaje. Pero hay que tener las claves abiertas para entender ese lenguaje, ¿verdad? Si eso es Dios, tal vez crean, Dios. Muy bien. En la naturaleza. Muy bien, me encanta ese concepto. Vamos a ir a la última parte. ¿Sabe una cosa? A mi edad el amor es una dulce costumbre. Dulce costumbre. Pero eso se puede interpretar como bien o como que... No. Es más fuerte la costumbre que el amor. Es que, ¿quién le dijo que el amor no termina siendo una costumbre? La vida tiene etapas, ¿verdad? Yo estoy cerca de los 80, me faltan 2 años para tener 80. Mi tiempo es distinto al suyo. Ya llegará, no se aflija. Ojalá que cuando llegue tenga el refugio que yo tengo. Cierto. Yo sé que hay viejos verdes que se dan la viaba y se quieren acomodar de acá y de allá, pero los años no se sacan. Lo mejor es tener el realismo de construir con ellos. Proyecto de vida, un amor que traspasa los años. Que es distinto y bueno, los años son invitados de piedra que están ahí y la vida es tan hermosa, tan hermosa, que vamos pasando por etapas, pero vale la pena vivirlas todas. ¿Y cuál es la virtud que usted más admira de Lucía? La paciencia sistemática como la gota de agua, ¿Sabe una cosa? A mi edad el amor es una dulce costumbre. Dulce costumbre. Pero eso se puede interpretar como bien o como que... No. Es más fuerte la costumbre que el amor. Es que, ¿quién le dijo que el amor no termina siendo una costumbre? La vida tiene etapas, ¿verdad? Yo estoy cerca de los 80, me faltan 2 años para tener 80. Mi tiempo es distinto al suyo. Ya llegará, no se aflija. Ojalá que cuando llegue tenga el refugio que yo tengo. Cierto. Yo sé que hay viejos verdes que se dan la viaba y se quieren acomodar de acá y de allá, pero los años no se sacan. Lo mejor es tener el realismo de construir con ellos. Proyecto de vida, un amor que traspasa los años. Que es distinto y bueno, los años son invitados de piedra que están ahí y la vida es tan hermosa, tan hermosa, que vamos pasando por etapas,
pero vale la pena vivirlas todas. ¿Y cuál es la virtud que usted más admira de Lucía? La paciencia sistemática como la gota de agua, y nada vale más que esto. Eres mientras vives, y cuando no vives ya no eres. Y esto tiene una importancia de carácter fenomenal, porque nos demos cuenta o no nos demos cuenta, los seres humanos que tenemos memoria, que construimos civilización, que tenemos conciencia, en el fondo no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Y hemos inventado muchas cosas para soportar, entre ellos tal vez las religiones, tal vez los dioses. Necesitamos la promesa de los dioses y de los más allá por el gigantesco amor a la vida que tiene nuestra naturaleza. Y tal vez un señor que se va a morir, que tiene mucha plata, se le ocurrió hacer esto, porque es una manera de prolongar de alguna forma su existencia. Y el otro que no tiene plata, pero puede escribir novela, no se da cuenta, pero tal vez que quiere quedar colgado en un escaparate. Son pequeñeces ante las dimensiones del silencio mineral, es nada. Pero es el grito de nuestra pobre criatura en el marco del juego de la naturaleza. Y si estar vivo es un milagro, no podemos comulgar con esa idea de que este es un valle de lágrimas para ir a un paraíso. No, a esta altura no. Yo lo digo entre tristeza y alegría. Hay que luchar por la felicidad. Y nos han reducido la vida a la competencia. La vida es competencia, es mercado. O tú me arrancás las muelas o te las arranco yo. Se le puede llamar competitividad. Todo eso. Pero la vida se nos va. Entonces, me parece que no aislado, sino en el tropel de la composición de nuestra humanidad, hay que entrar a pensar en el concepto de felicidad y no reducir la felicidad al concepto de placer. Eso es una cosa sensorial. El concepto de felicidad es un hondo equilibrio frágil en las inmensas potencialidades no descubiertas que llevamos adentro, que nos permiten andar con alegría, caer una vez y volvernos a levantar una y mil veces y agradecer a la naturaleza la aventura de estar vivo. El concepto de felicidad es precisamente algo parecido a lo que hacen los pájaros cuando amanece, cantan. Tener alegría de vivir. A pesar de las caídas, los dolores, las trampas, los errores, las sumisiones, sentirse agradecido a la aventura de estar vivo. Y eso significa buscar los equilibrios dentro de nosotros para encontrar la fuerza necesaria para vivir.
Prefiero la vida liviano de equipaje. Elijo la vida liviano de equipaje. Es la lucha por la libertad. ¿Qué quiero decir? Si me acostumbro a vivir con lo imprescindible, con sobriedad, tengo el mayor margen de mi vida disponible para dedicarlo a las cosas que me motivan en la vida. Si me lleno de obligaciones de carácter material, tengo que gastar una cantidad de tiempo y de energía en cuidar que no me roben, atender esto y atender lo otro, y patatín y patatán. Y como fui guerrillero aprendí esta ley. Te puede faltar de todo, de esto y de lo otro. Pero si le empezás a meter kilo en la mochila, te falta lo principal. No podés caminar, rajar, disparar, huir. Y la vida es una larga guerrilla. Es estar contra la explotación del hombre por el hombre. Y otra cosa, no entender que el hombre tiene que trabajar en equipo y que dentro de esos equipos puede haber una cierta jerarquía y tiene que haber, pero tiene que ser de mutua delegación. Hola. Oh, pará, que estoy en una reunión, llamame más tarde. Está. Esto es un teléfono prioritario. Son estos que se caen y que usan los obreros la construcción. Claro. Nosotros tenemos que apostar al desarrollo más global, más integral de la gente. La cultura es una parte de nuestra vida y tiene que ver con el reino de la sensibilidad, porque no solo somos interés y conocimiento, hay otras cuerdas adentro de nosotros. Entonces la cultura es parte de eso. A ver, ¿cómo te digo? A mí no me gustaba la música clásica cuando era bully. No le daba ni pelota. Y me acuerdo que tuve una noviecita que le gustaba la música clásica, la empezó a llevar. Después perdí la noviecita, pero me quedó el gusto de la música clásica. ¿Entendés? Duró más la música clásica que la noviecita. Es decir, la cultura también requiere cierto grado de afinamiento, que desgraciadamente mucha gente no tiene oportunidad. La belleza y la estética existen, pero es importante que llegue al común de la gente. Claro. Porque la cultura es un componente de nuestra vida. Ahora, lo que pasa, que claro, como andamos desesperados por parar la olla, siempre nuestros recursos para la especialización cultural son magros, son pobres, son más bien miserables, y más bien lo que tiene éxito en la cultura son las cosas que se venden de masa, ¿verdad? Que no necesariamente son cultura, a veces son entretenimiento y nada más. Pero bueno, por suerte siempre hay una pata en la gente que me parece que la cultura está siempre presente. Las tradiciones que simbolizan estas togas. En un mensaje histórico cuando la civilización se refugió en los monasterios, en los tiempos duros del feudalismo, y el conocimiento y la sabiduría acumulado por la civilización quedó como refugiado, mientras se blandían las armas en la lucha de las sociedades. Y este es un símbolo que las universidades, sin explicarlo mucho, lo simbolizan con estos instrumentos, porque el bicho humano es mítico. Parece que necesita mitos
creencias, porque es utópico. Y eso le ha permitido construir enormes pactos colectivos tácitamente, que lo han hecho como animal el más formidable conquistador que hay arriba de la tierra y el más formidable depredador, cosa peligrosa hacia el porvenir. Me han dado muchos elogios, demasiado. La ventaja que soy viejo. Y por lo tanto, siempre le hago los descuentos. Porque la vanidad es yuyo malo. El único mérito que tengo es tener suerte. Y tal vez genéticamente ser duro. Pero lo demás es contingente. Si estuve mucho preso porque me metí a transformar el mundo y así me fue. Y sobre todo porque me agarraron. No tenía vocación de héroe. Pero tal vez, en parte de esos años, encontré el mejor refugio de mi personalidad, porque tuve que aprender a hablar con el que llevaba adentro. Y para eso se necesita tener mucho tiempo. Hay que cubrir mucho tiempo de horas muertas para soportar. Y en ese afán de resistir encontré cosas que no estaban afuera. Y seguramente, y esto se lo quiero transmitir a la gente más joven, que si no te destruyes, aprendes mucho más de la adversidad que de la bonanza. Que los triunfos fáciles y a la vuelta de la esquina te suelen frivolizar. Y que el hombre es un animal muy fuerte, muy duro, si se sabe encontrar a sí mismo. Y si no anda lambiéndose las heridas y cultivando la imagen de mártir, si se tiene autocompasión, es un bicho fuerte. Y el verdadero triunfo en la vida, no hay triunfo definitivo. Vamos andando, subimos algunos escalones, pero el verdadero triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y empezar de nuevo, 1 y 1000 veces. Y eso hacen el trabajo, hacen las ideas, hacen el campo del amor. Es una regla de la vida. Por lo tanto, no hay triunfadores definitivos, tampoco hay derrotados si saben levantarse. Mirando a los yuyos, que tienen largas temporadas de semillación, porque las condiciones para volver a germinar pueden no ser propicias. Y entonces, domesticar un pasto significa lograr una variedad que más o menos semille en determinado tiempo para que sea económicamente cosechable.
Pero la naturaleza no hace cosas para el negocio, hace cosas para la vida, defender la vida de las especies. Y me enseñaron los suyos que hay que andar por la vida tirando semillas. Muchas de ellas no van a germinar, se las llevará el viento, se las llevará el agua de las cañadas, de los arroyos. Pero algunas rodarán y germinarán en la cabeza de nuevas generaciones. La única manera de luchar contra la muerte es a favor de la vida. Y por lo tanto, hay que sembrar para que otros sigan con el mensaje siempre inconcluso y permanente de la escalera que significa el progreso humano, el avance de la civilización, que es una escalera infinita que no tiene fin. Y que para mitigar las respuestas que no nos podemos dar, siempre existe una zona del pensar y del sentir humano que conmovedoramente nos ayuda a construir esperanza. Por lo tanto, la vida no es un sacrificio. Es el latente y tierno sentir. Y cuando la vida es consciente, vale la pena vivirla con la mayor intensidad y compromiso posible, porque es la forma de multiplicar el amor a la vida, esa cosa latente que nos hace diferenciar del mundo inerte. Vivir es sentir, sentir es vivir. Sentir y vivir es comprometerse con la vida y con esa escalera interminable de lucha por construir esperanza. Tengo que agradecerles este reconocimiento que yo no merezco, que merece mi pueblo, que merecen los anónimos, que merecen los soldados, que a veces, arriesgando una disciplina en los años más duros, tuvieron un gesto humano, arriesgando un costo terrible. Y me arrimaron una manzana y a veces una grapa y a veces me pidieron un poema y a veces una mano para construir amigos. Aún vale la pena la vida humana, aún en el medio de las condiciones más duras, más difíciles. Allí vas a encontrar la mugre, pero allí también
vas a encontrar la esperanza. Por eso, el premio mayor es vivir como se piensa. El premio mayor es soñar que se puede construir un mundo un poco más útil, menos egoísta que el que nos tocó vivir. ¿Qué sería la vida si nos quitan la esperanza? Muchas gracias por lo que me han dado. No sé cuánto me queda de vida. No sé si en alguna esquina me espera Dios. O la pregunta. Para mí, Dios es la naturaleza viva. Las plantas, las hormigas. Los pájaros. Qué pocos pájaros tiene Ciudad de México. Hay que ponerle alas a la ciudad. Tal vez al borde de la muerte me encuentre con Dios. No sé. Pero vaya mi respeto. Mi abrazado y humano respeto a todos los que pueden creer. Y a los que empeñan su vida por transmitir fe y confianza. Sé que los humanos lo precisan. Sé que la vida necesita esperanza. Y he vivido con sueños y con esperanza. Les doy un abrazo y sepan que soy dos piernas que caminan con incertidumbre por la soledad del campo. Gracias.